Dios es bueno. Todo el tiempo. Haciendo recogiendo un poco, la última lección que tuvimos era sobre Cornelio, Hechos 10. Pero en realidad, recordemos, estamos trabajando la naturaleza sobrenatural de la iglesia. ¿Ok? Y hicimos un viaje a Hechos 10 a estudiar a Cornelio, pero esos son saltos telescópicos que hacemos dentro de la escritura para ir rellenando conceptos muy importantes para nosotros hoy. Esta lección, que también tiene varias partes, hoy traje la parte 1 y eso sin terminar porque no pude, tiene por título La expansión del Evangelio y trae fe y razón. La pregunta dice, escúchame, ¿qué garantía racional se puede dar para la fe cristiana? ¿Tienes tú razones por las cuales crees en Jesucristo? Razones basadas en realidades objetivas, no porque tú sientes esto o aquello. Y no tengo nada en contra de los hermanos pentecostales, que muchas de las veces se escapan un poco a la emoción, a los sentimientos y gloria a Dios. Pero la época que estamos viviendo de mucho secularismo y relativismo golpea mucho a la iglesia. Ocupamos tener bien claro razones por las cuales creemos en Jesucristo. ¿Es Jesucristo un mito más? ¿Realmente existió? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes tú defender tu fe con razones bien fundamentadas en la palabra, en la historia secular? No importa. Dios es Dios, amén. Ok, mira, la pregunta es sencilla. ¿Qué garantía racional se puede dar para la fe cristiana? Una vez a un rey en Francia, no recuerdo cuál ahora, se me vino a la mente lo que he leído, le preguntaron que si él podía dar una prueba de la existencia de Dios, y él contestó, sí, el pueblo de Israel. Si tú estudias la historia del pueblo de Israel, en forma secular, no estoy diciendo que lo estudies dentro de la Biblia, no. Coge los anales de la historia, revisa cómo ese pueblo apareció sobre esta tierra. ¿Cuántas cosas están escritas acerca del pueblo de Israel que son verdades objetivas? Me parezca a mí o no, las quiera yo creer o no, ahí están. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué pasó ahí? Todavía hay científicos que están estudiándolo en una forma, pues digámoslo, racional. Nuestra fe es una fe inteligente. Nuestra fe está basada en hechos reales, objetivos. Marcos 12:30, que tú lo tienes ahí, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Tú deberías examinarte cómo estás amando al Señor, porque
No, recuerde lo que siempre decimos, ninguna palabra está vacía en la Escritura. Esto lo pronunció el propio Señor Jesucristo. Y Él dice claramente que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Para qué sirve la mente? Al varón, ¿para qué sirve la mente? ¿Sí? También sirve para tener basura, ¿verdad? Sí, sí. Pero tenemos que amar al Señor. Tú lo ves ahí. Yo no creo en que haya que hacer una división, corazón, alma, mente, fuerzas. Me da la idea, y lo vamos a, en otra, trabajar un poco más. Estamos hablando de algo integral, pero la mente está incluida. Tuve un profesor que decía, el corazón no se puede alegrar en lo que la mente rechaza. El corazón no se puede alegrar en lo que la mente rechaza. Tú no puedes estar obligándote a creer. Dios te dio el don de la fe, pero tú tienes una mente y tienes que usarla. No puede ser que tu fe es ¿qué? Como un acto de magia. Ya yo tengo fe, ya yo creo en todo. No, no es así. Eso no es amor al Señor. Dice en la hojita, en la 1, la verdad histórica que, Omar, ¿qué es la verdad histórica? Son hechos históricos comprobados. ¿Cuál es la verdad histórica en este momento? Que estamos aquí, que son las 20 para las 8, que hoy es ¿qué? Jueves. O sea, ¿se puede documentar la verdad histórica? That's correct, sí se puede. Ahora bien, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No, bueno. ¿Es Alvarón? Sí, Alvarón, qué raro. La verdad histórica nos permite conocer a Dios. Dime, ¿yo puse una yeguada o eso es cierto? La verdad histórica nos permite conocer a Dios y sus relaciones con los seres humanos. ¿Está bien eso o no? Tú mismo puedes decir, sí, la verdad histórica acerca de mí habla de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? La verdad histórica mía me habla a mi mente de Dios, si soy honesto, si soy sincero. Nuestra fe en Jesucristo se fundamenta en el Jesucristo histórico. Tal vez tú dices, pero entonces ¿en cuál otro? Cuando veamos a Pablo teniendo una discusión fuerte en Corintios, él les habla de que se puede predicar a otro Jesús. De hecho, muchos hoy predican a otro Jesús, que no es el Jesús histórico. Entonces, si tu fe es inteligente, tú tienes que tener tu fe fundamentada en los argumentos racionales que el propio Jesús histórico te da. ¿Sí o no? Y de esa forma se puede identificar cuando Satanás está queriendo engañarnos. Es muy fácil. Otro dicho de un profesor era, el que quiere ser engañado, lo engañan. Ningún creyente honesto, sincero, que quiere usar su mente para revisar las evidencias de la fe cristiana, jamás será engañado, jamás. Vamos a ver. Nuestra fe en Jesucristo se fundamenta en el Jesucristo histórico y sus hechos históricos, como por ejemplo la expansión del Evangelio. Recuerde que estamos hablando de la naturaleza sobrenatural de la iglesia, que hicimos un viaje a Hechos 10, donde está el primer, vamos a decir, gentil que es aceptado en la iglesia,
Los judíos creían que solo para ellos. No era así. Mire, observe. Y estamos hablando de la lógica de Dios, no la lógica humana meramente, la de Dios. Jesucristo dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Lo último de la tierra. Mire dónde empezó. Empezó en Jerusalén, digamos que en el patio trasero del Imperio Romano, en una pequeña provincia ahí, Palestina. Ahí arrancó todo. Tú deberías ser lógico y decir, ¿cómo? ¿Cómo en el Imperio Romano iba a arrancar el movimiento de la expansión del Evangelio? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver si son iniciativas humanas, esfuerzos humanos, o es el poder del Espíritu Santo actuando con los que Él quiere trabajar como testigos. Por cierto, ¿qué es la palabra testigo? Omar. Usó una palabra excelente. Tiene la certeza que vio algo. No fue que se lo dijeron o que le pareció que. No, lo vio y lo asegura. ¿Por qué? Porque tiene certeza. Mire, parte del problema del evangelismo hoy es que los que evangelizan realmente no son testigos del poder de Dios. Torta. Aparte de que la palabra testigo en griego quiere decir mártir. O sea, realmente solo se puede ser testigo del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en todo aquel que haya creído. Y adelanto un toque, una cosa, que la vamos a estudiar, Dios lo permita, el Señor quiere. Tú tienes el Espíritu Santo. Yo no lo dudo, Macho lo tiene, Omar, hasta Álvaro, ¿verdad? Imagínense. Y Álvaro lo tiene. Es que me volvió a ver raro. Tú y yo lo tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿somos llenos del Espíritu Santo? Esta es otra cosa. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Buscas la llenura del Espíritu Santo? ¿Te interesa la llenura del Espíritu Santo? Bueno, después de que el Señor dijo eso, ¿verdad? Yo puse 2 puntos ahí. Uno, la razón principal del poder que da el Espíritu Santo consiste en esparcir el Evangelio por medio de sus testigos. Porfa, aquí empiezan esas razones de Dios, de esa lógica divina. La razón principal del poder que da el Espíritu Santo consiste en tirarse al suelo y golpearse en todas las bancas, en esas cosas que les da hoy. Bueno, ya yo no estoy muy al día, dejé de ver esos, ¿cómo se le llaman? El de la risa santa, ¿cómo se le llama eso? Olde. Bueno, pues hay unos movimientos. Bueno, ahora hay uno que del chicle santo. Después otro día vi, porque pertenezco a un grupo ahí de teología, y que de la camisa santa, es un pastor que se empieza a desnudar, ¿verdad? Y empieza a hacer así con la camisa. Hay un montón de locuras, las hay, y va de mal en peor. El chicle, ¿se imagina usted? El chicle santo. Ok, pero ¿cuál es la razón principal? Es esparcir el Evangelio. ¿Por medio de qué?
de sus testigos. Yo, con todo el respeto, pero deberíamos revisar muy bien si se está usando bien ese poder. Yo sé que el Señor nos va a ayudar más y más y más para que nuestra fe y razón trabajen juntas. Estás lleno del Espíritu Santo, serás un testigo capaz de evangelizar de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento, en la circunstancia en que estés. Hay que contextualizar. Para eso nos ayuda la mente puesta en Cristo Jesús. Ahora, 2 dice, este suceso cambió de forma espectacular. Dime una cosa, ¿el Imperio Romano existe hoy? No. Una parte cayó en una época y la segunda parte, como por ahí del 1400 creo, cayó. El Imperio Romano cayó. ¿El cristianismo? No. No. Sigue y va a seguir, porque Dios está en el asunto, con gente razonable, gente que entiende lo que está haciendo, gente que entiende para qué tiene el poder del Espíritu Santo, no para andar jugando de loco, sino para esparcir en una forma sabia el Evangelio. Este suceso cambió de forma espectacular la historia del mundo porque permitió que el mensaje del Evangelio llegara a todos los rincones de la tierra. Aquí va. Mateo 28, 18, 20. Aquí es donde algunos hablan de la gran comisión, pero ya usted sabe, procuro hacerlo de una forma diferente, estudiando con formalidad, y me atreví a separar este pasaje en dos. Bueno, Mateo 28, del 18 al 20, dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me llamó la atención que Omar varias veces en la participación que tuvo mencionó que la iglesia nos instruye, ¿sí o no? Es que no se trata solamente de que Álvaro haya creído, no se trata solamente de que Álvaro se convirtió, no, hay que instruirlo. Con Álvaro cuesta, pero ahí va. Hay que instruir, dijo Omar, y eso se lo dio el Espíritu Santo. Sí, amén, por supuesto. Y es un proceso, todos estamos en ese proceso, no termina, la realidad de que no termina hasta que venga el Señor, ¿verdad? Entonces no se trata, porque tú verás, he estado en varios centros evangelísticos, se llena, la gente levanta las manos, muchos se bautizan y luego, no more. No puede ser así, hay que trabajar con el discipulado, la formación. Por ahí tú tienes que ir viendo lógica. Ahí tienes que ir viendo lógica. A Dios no le interesan testigos, le interesan discípulos. Tienes que ir viendo la lógica de Dios. No es como algunos se van al África a repartir alimentos y Biblias y los pobres hambrientos, sedientos, aceptan a Jesucristo. Qué interesante, se puede ser discípulo sin ser testigo. ¿Viste? Es una pregunta de razón, de razonar. En lo poquito que llevamos aparecen esos dos términos, testigos y discípulos. Es evidente
que tú para poder dar, para poder ser testigo, tienes que conocer. Tú lo dijiste, tú mismo dijiste que es el que tiene la certeza de que conoce, de que vio, entendió, sabe. Este es un tema muy delicado y yo creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando en la Iglesia Universal. Necesitamos testigos que sean discípulos, que sepan someterse o sujetarse a una jerarquía, a un orden. Dios es Dios de todo orden. No puede haber llaneros solitarios por ahí, levantando una obra solos. No, suave. Eso más adelante, porque vamos aquí con esta primera parte. Vamos a estudiar este pasaje. Ves, esta es una idea que le ruego, si no está de acuerdo, por favor, trabajémosla. Vamos a estudiar este pasaje dividiéndolo en dos. Yo lo veo así. 1, la gran declaración, y 2, la gran comisión. Para mí hay 2 declaraciones potentes en este pasaje: la gran declaración y la gran comisión. La gran declaración yo la veo aquí cuando dice Jesús, dice que se acercó a ellos y que les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para mí ahí empezamos hoy con esta gran declaración. Luego vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la gran comisión. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire la lógica. Si tuviéramos horas para trabajar juntos, podríamos ver una lógica que viene desde atrás, desde los evangelios hasta este momento. Jesús se acercó a ellos para darles el mensaje que nunca antes les había dado sobre la autoridad suprema, universal y cósmica que le era propia. Nunca les había dicho eso. Es cierto que había sanado enfermos, levantado muertos, multiplicado el pan y los peces. Sí, es cierto. Pero todo eso estaba como en una forma restringida. A muchos les dijo: no le digan a nadie. Todo estaba como a veces limitado. En este momento, no. Toda potestad. ¿Se imagina hablar así? Toda potestad me es dada. Nunca les había dicho eso. Amén. Amén. Y cósmica, toda, oye, les había dado sobre la autoridad suprema, universal y cósmica que le era como propia, porque la había recibido del Padre en la resurrección de entre los muertos. Muchas veces nosotros decimos: Cristo resucitó, amén, Cristo resucitó, amén, pero ¿qué le dice eso a tu razón que Él haya resucitado? Uy, qué milagro, mae, qué milagro vio, mae. Chunches y chunches. No tengo nada contra este jugador de fútbol, que era muy malo, por cierto, pero introdujo esa palabrita en nuestro lenguaje cotidiano: chunche. Pásame el chunche. Mae, deme ese chunche. ¿Todo chunche? No. Jesús está haciendo aquí una revelación enorme por haber resucitado. Sí, claro que es impactante la resurrección de Jesucristo, por supuesto, pero mire la consecuencia, mire la razón por la cual resucitó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús afirma ante los 11, en ese momento que estamos hablando de Mateo, su dominio universal. Mire, vea, hay una materia que se llama filosofía de las religiones. Ninguna otra religión o doctrina tiene semejantes declaraciones. No las vas a encontrar ni en el Islam,
ni en, dime, estos de Mahoma, bueno, los otros, el Islam está ahí, estos se me van ahora, los del Tíbet, tampoco. Ninguno tiene semejantes declaraciones. Ningún líder religioso, digámoslo así, jamás ha dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y se burlarían de él. O sea, no pega. Usa tu mente. Dice, Él es, esto es una afirmación que brota de las palabras del Señor. Él es realmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no puedo escribir todo, pero si yo te pregunto algo fácil, bueno, no es tan fácil. ¿Para dónde va la historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? Pregunta que se han hecho muchos pensadores. Tú puedes tener completa paz. Vive el día de hoy, vívelo feliz, tranquilo, clama al Señor si hay una situación difícil, pero vive el día de hoy por sí mismo, tranquilo. El final de todo esto tú lo tienes asegurado, es el cielo, aleluya. Vive tranquilo. Nosotros sí sabemos para dónde vamos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Yo sé de dónde vengo y para dónde voy, tú también, al haber recibido a Jesucristo. No importa, tú no te preocupes por el mañana. Vive cada día lleno del Espíritu Santo, buscando esa llenura, porque el final de esta pelea tú ya sabes cuál es. Cristo venció, aleluya. Bendito sea el Señor. Pablo, tuve que ir a, obvio, es que eso, o sea, es razonable tomar la escritura para poder explicar estos pasajes. Pablo escribió sobre esta gran declaración de Jesús resucitado, enseñando que como consecuencia de la humillación hasta la muerte de Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí vamos a ver un principio más adelantito. Yo pierdo la noción del tiempo, ustedes me paran. Bueno, Filipenses 2, del 8 al 11. Vamos a leerlo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, amén. Ahora sí, pongamos la mente a trabajar, entendamos. Conste, ¿verdad? Esta parte no está terminada, la vamos a terminar luego. Y estando en la condición de hombre, ¿por qué? Tú tienes que preguntarte, ¿por qué Pablo escribió y estando en la condición de hombre? Tú tienes que preguntarte, ¿por qué es importante que haya sido hombre? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? ¿Por qué la salvación tenía que ser de tal forma que fuera hombre? O sea, que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Tú deja que el Espíritu Santo a través de la Escritura te enseñe no un principio, todos los principios, todas las razones que están para ti, para hacerte cada vez mejor persona. ¿Perdón? Correcto, ya lo vamos. Voy a darle el micrófono. Él sígame. Sí, amén, amén, pero es porque si tú tuvieras que hablar con una hormiga, ¿cuál sería el mejor método? Hacerse hormiga. Y si tuvieras que hablar con un caballo, ¿cuál sería el mejor método? Hacerse caballo, ¿verdad? O sea, suave. Un misionero en una ocasión tuvo que trabajar con unos pigmeos, pero él era muy alto y eso le causaba problemas. Entonces buscó un compañero muy pequeño que le ayudara. O sea, piensa. ¿Cómo iba a hablar el Señor con nosotros si no se hacía hombre para tener lo que dijo Macho?
esa similitud, esa familiaridad que nos permitía la comunicación. Es un macho. Bueno, y estando en la condición de hombre, vamos, pero hay más que esto, ¿verdad? Cuando Cristo tomó la forma de siervo, Él, ojo, que desde la eternidad y hasta la eternidad tenía y tendrá la naturaleza divina, tomó sobre sí la naturaleza humana. Ojo, el Hijo, tú sabes que es así, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad divina toma la naturaleza humana. Entonces el resultado que tenemos es una persona con doble naturaleza, la humana y la divina. Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. Amén. Eso es importante. Yo sé que todo esto lo sabemos, pero la idea es cómo estructurarlo, tenerlo muy presente. Pascal fue un matemático, fue uno de los que se atrevió a hablar sobre cómo la mente trabaja. ¿Sabes cómo la mente trabaja? En orden. En desorden no se puede. ¿Tú has visto cómo trabaja Oldemar cuando enseña Efesios? Va como, uy hermanos, vienen aquí y vienen aquí. Y yo salgo y me voy. En orden. Vamos con una cosa, seguimos con la otra. En orden. Y así nuestra mente capta, entiende. ¿Sí? En consecuencia, sigo en el párrafo, la persona divina de Cristo tiene ahora, ese ahora no lo subrayé, pero aquí sí lo hago. Tiene ahora, antes no la tenía. Antes era solo la segunda persona de la Trinidad, pero ahora tiene doble naturaleza, divina y humana. Tienes que permitir que eso vaya entrando en tu mente y luego va a haber un resultado espiritual con efectos físicos. En consecuencia, la persona divina de Cristo tiene ahora dos naturalezas, la divina y la humana. Ojo, pero asumió la naturaleza humana no en la condición de Adán antes de la caída, no así, ni en la condición de la que el mismo Cristo goza ahora en el cielo, tampoco, ni tampoco en la que se manifestará en el día de su gloriosa venida, tampoco, sino en la condición caída, debilitada, cargada con los resultados del pecado, con dos diferencias que ya vamos a ver. O sea, es completamente similar, hay una tremenda semejanza, porque no tomó la de Adán, qué rico, no. ¿Cuál era el contexto real? Un mundo caído. Él tenía que tomar una naturaleza de ese orden. Mira, ciertamente aquella naturaleza humana era real, tan real como la de cualquier otro ser humano. Te puse ahí Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hay que ser en todo semejante. Pero aunque era real, se distinguió en dos aspectos de la del resto de los hombres. Uno, su naturaleza humana, y solamente la suya, desde el momento de su concepción, fue puesta en una unión personal con la naturaleza divina. Solo él tenía esa relación íntima con Dios Padre. Solo él. Mira Juan 1:1 y Juan 1:14. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del, ¿qué dice? Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos bien. Semejante en aspecto, en todo. Pero tenía dos condiciones que lo distinguían. Una es esta: una relación hiper especial con Dios. Es el verbo hecho carne. Mantenía, tal vez un poquillo complicado, no importa. Esa relación súper íntima de Jesús con Dios el Padre, cuando se rompió, que Oldemar no hable. Elí, Elí, sabactani. ¿Cuándo se rompió? En la cruz, amén. En la cruz, cuando cargó con todos los pecados. Dicen que ese es el momento más triste de la historia, porque mantuvo siempre su relación con Dios, pero en ese momento Dios tenía que darle la espalda. ¡Wow! Porque todos los pecados del mundo fueron cargados sobre él, los tuyos y los míos. Eso es. Ahora tú tienes que pensar en esa lógica de lo que vamos viendo. Ahora sí, el 2. Aunque su naturaleza humana fue cargada con los resultados del pecado, por tanto sujeta a muerte, no era pecaminosa en sí misma. No era pecaminosa en sí misma. Esa es la bronca que tenemos nosotros, ¿verdad? Con una naturaleza pecaminosa, que si nos descuidamos, nos arrastra. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí entra lo que Macho dice. Sí, totalmente igual a nosotros, pero sin pecado. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esas son las dos cosas que distinguen a Jesús de nosotros. Por supuesto, en ese momento en que estamos trabajando, había semejanza, similitud, pero no había absoluta y completa identidad. Pero no había absoluta y completa identidad. Hay muchas cosas que no pude escribir porque quería traer como un resumen. ¿Cuándo hay completa y absoluta identidad con Cristo? ¿Quién estuvo predicando de eso? Yo creo que fuiste tú. Sí, lo dijiste con otras palabras. Cuando tú te identificas con Cristo, sucede que tu yo muere. Tú renunciaste a tu ego y te identificas con Cristo. Estás en ese proceso. Nos cuesta un montón, pero es posible porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y si buscas la llenura del Espíritu Santo, no para pegar brincos y pegar gritos, sino para ser testigo, vas a conocer de qué se trata. Dice, esto lo dice al propio, aquí me tiene que ayudar John porque esos versículos, para no hacer más grande la impresión, no los puse. Dice así: cuando Jesús apareció en la carne, ¿cómo lo consideraron los hombres? ¿Cómo lo catalogaron? Simplemente como un ser humano exactamente igual que ellos en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿vinieron ellos al mundo por el proceso natural del nacimiento? Sí, ellos vinieron. Jesús también. Tienes ahí Lucas 2:7. No sé, John, por favor, Lucas 2:7, ¿la puedes poner? No. Si no, lo leemos. Lucas 2:7.
hay un aspecto que ellos no creyeron. Estoy hablando del momento, no creyeron en el nacimiento virginal. Pero Jesús nació de la Virgen. Mira, y parió a su hijo primogénito. Estamos hablando de María, ¿verdad? Y parió. ¿Ese verbo qué? ¿Es un verbo qué? Humano. Igual que cualquiera otro de nosotros. Fuimos paridos, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, igual, Jesús igual fue parido también. Y le envolvió en pañales. Ese detalle lo cogí para un punto que está por ahí. Dice, vinieron ellos al mundo por el proceso natural del nacimiento. Jesús también. Solo que no creyeron, muchos rechazaron que fuera aquello que llamamos el nacimiento virginal. Bueno, ¿fueron ellos envueltos en pañales? O sea, Omar, cuando tú naciste te envolvieron en pañales, seguro que sí. Pues a Jesús también. ¿Ves? También lo dice. Lo que yo quiero que vayas viendo es que la Escritura te quiere enseñar a pensar, que no son cosas sacadas de la manga. No, mira, ¿por qué crees tú que Lucas registró y le envolvió en pañales? ¿Qué tiene que, a mí qué me importa? No, sí importa. Habla mucho de esos aspectos en los cuales Jesús fue semejante en todo a nosotros. ¿Fueron ellos envueltos en pañales? Sí, pues él también. ¿Crecían ellos? Sí, él también. Lucas 1:80. Es que yo quiero que lo veas. Lucas 1:80, John. Ahí está. ¿Y el niño qué? Crecía. Jesús crecía, ¿sí? Todos los demás también. O sea, natural, normal. Los mitos, no. Esos cuentos mitológicos o esos monstruos raros, esos elefantes con 10 trompas y todo eso que tienen en algunos lugares, no. Pero Jesús y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Ves? Qué interesante. Bueno, ¿tuvieron ellos hermanas y hermanos? O sea, los judíos de la época, los que vieron a Jesús, ¿tuvieron ellos hermanos y hermanas? Sí, él también. Mateo 13:56. Es que esas no las puse porque se me hacía muy largo la escritura. Mateo 13:56 dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, tenía hermanas y hermanos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y no están todas sus hermanas. O sea, mira el contexto, piensa, ¿por qué el Espíritu Santo iba a decirle a Mateo o a inspirar a Mateo a escribir esos detalles? ¿Aprendieron ellos un oficio? Jesús también. Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿No es quién? ¿Carpintero? Jesús aprendió un oficio. Igual que tú tienes tuyo, tú tienes el tuyo. Igual. ¿Ves, macho? Tenías razón. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Aquí van sobre los hermanos. Y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanos y hermanas. Dime, ¿y todo esto qué era? ¿Para qué? Lo vamos a ir reuniendo para entender la humanidad de Cristo, Dios hecho carne. ¿Sufrieron ellos a veces hambre, sed, cansancio, sueño? ¿Sí? Él también. Mateo 4:2. Ahí hay varios. Mateo 4:2. Bueno, sí, por lo menos ese. Mateo 4:2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo ¿qué? Hambre, se imagina. El diablo cochino se quería aprovechar. Bueno, Juan 4:6. Juan 4:6.
Entonces, si tú llegas y le dices a Jesús, tengo hambre, ¿Él te podrá entender? ¿Él sabía lo que era el hambre? Lo sabía. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, ¿qué? Cansado. ¿Te cansas a veces? ¿Ah? Entonces tú puedes decirle a Jesús, estoy cansado. Y él, no, yo no sé qué es eso. ¿No? Sí sabe, porque estuvo cansado aquí. Lo que pasa es que el cansancio te puede llevar al pecado. En cambio a Jesús no. Ok, una ahí, Marcos 4:38. Todo esto no es una majadería, es que tú logres tener una imagen bien clara. Y él estaba en la popa, ¿qué estás haciendo? Era un dormilón ese man, durmiendo. ¿Se entristecieron y se enojaron ellos? ¿Sí? Él también. Ojo, vea que chiva este pasaje. Marcos 3:5. ¿Sí, no? Bueno, leámoslo. Marcos 3:5. Y mirándolos alrededor, ¿con qué? Enojo. ¿Se enojaba Jesús? Sí. Tú le puedes decir al Señor, estoy enojado con este jefe cabrón que tengo. ¿Te va a entender o no? Sí te va a entender. Dice, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre. Bueno, ese condoleciéndole es entristeciéndose. Entonces se enojaba y se entristecía. Tú, completamente humano, pero también Dios. Ok, ¿lloraron ellos a veces? Jesús también, famoso versículo creo, ¿verdad? Juan 11:35, el más largo de la Biblia, tú te lo sabes. Bueno, me lo brinco. ¿Se regocijaban ellos con motivo, por ejemplo, de una boda? Sí, sí, claro. Él también asistió a una boda. Ahí estaba aquel. Juan 2:1-2. Juan 2:1-2. Es al propio. Yo sé que luego tú con más tiempo y orando, ¿viste? Al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Bueno, es diferente al que yo tengo. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y no iba con cara amargada, ¿verdad que no? No me imagino a Jesús para una boda. No. ¿Estaban ellos destinados a morir? ¿Sus contemporáneos estaban destinados a morir? Sí, claro, pero él también. Aunque en su caso la muerte fue física, voluntaria y sustituta por ti. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es una muerte física, voluntaria y sustituta. Algunos dicen vicaria, creo, los teólogos. Algo que ellos, los contemporáneos, no entendieron, no comprendieron. En su condición total, por tanto, fue reconocido como hombre. Su porte y aspecto eran como los de los demás. Su forma de vestir, sus costumbres y maneras se asemejaban a las de sus contemporáneos. Pero aunque los hombres tenían razón al reconocer su humanidad, estaban equivocados en dos aspectos. Ellos rechazaban A, su humanidad impecable, o sea, sin pecado, no pecó nunca, y B, su deidad. Y aunque toda su vida, particularmente sus palabras y hechos, publicaban la divinidad oculta en carne, creo que los teólogos dicen divinidad velada, ¿cierto? Velada, dicen, es oculta. Bueno, hay otras formas de decirlo. La divinidad oculta en carne
Sin embargo, los hombres rechazaron por completo sus demandas y lo odiaron aún más a causa de ellas. Juan 1:11 dice, eso sí los tengo aquí en las hojas, a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en él. Lo más maravilloso es, sin embargo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que se humilló a sí mismo. Y al propio, este trabajo pretende que tú aprendas, entre muchas cosas que Dios te permita, ver un principio fundamental en la vida cristiana. Lo vamos a ver aquí, si nos da tiempo, porque yo ahorita termino. Tú puedes en la casa estudiar. Primera de Pedro 2:23 dice, ¿quién es Jesús, verdad? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Desde el primer momento de su encarnación, se sometió a sí mismo bajo el yugo. Esto implica que se hizo obediente, a saber, a Dios Padre. Además, su obediencia no conoció límites, dice, hasta la muerte. En esa muerte, él, obrando al mismo tiempo como sacerdote y víctima, se ofreció a sí mismo en sacrificio expiatorio por el pecado. Por lo cual, no fue una muerte común y corriente, sino, como dice Pablo, y muerte de cruz. Estamos desglosando, trabajando un poquito aquel pasaje de Filipenses. Cristo Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta una muerte en la que, como nuestro sustituto, soportó la maldición de Dios. Recuerda, como hombre, como Dios. Gálatas 3, de 13 a 14, es para soportar el tema. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Al propio, estos pasajes van a coger más claridad luego. Ojo a esto. En verdad, si Cristo Jesús se humilló a sí mismo en forma tan profunda, ojo, lo lógico de lo que has escuchado esta noche, lo lógico es que nosotros deberíamos estar siempre dispuestos a humillarnos en nuestra pequeña medida. Si hemos entendido lo que Él hizo, pues lo que nos toca a nosotros es estar siempre dispuestos a humillarnos en nuestra pequeña medida. Si Él obedeció hasta la muerte, sí, y muerte en la cruz, nosotros deberíamos ser más y más obedientes a la dirección divina y esforzarnos por perfeccionar en nuestras vidas el espíritu de nuestro Maestro, el espíritu de unidad, humildad y diligencia que agrada a Dios. Imitar a Cristo debe ser nuestra regla de vida. Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Lo vamos a trabajar. Con esto ya termino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza del cuerpo. Amén. Y el Espíritu Santo es el alma del cuerpo. Si entre nosotros
no fomentamos constantemente la unidad, el amor entre nosotros, estamos ofendiendo al alma de la iglesia, al Espíritu Santo. Si entre, por ejemplo, Álvaro y yo surgiera algún disgusto, puede pasar, algún problema, puede pasar. Tenemos que solucionarlo sin pecar contra el Espíritu Santo. La división entre nosotros es un pecado contra el Espíritu Santo, es algo muy grave. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias.